Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy el versículo 5 es lo que queremos subrayar, para entender lo que el Señor nos está queriendo decir dentro de su contexto. Aquí nosotros estamos reflexionando este encuentro de Jesús con Nicodemo. Ve este versículo 4 de una manera irónica, es el famoso lenguaje irónico de San Juan. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se dan cuenta? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? ¿Y qué nos dice ahora este versículo 5? Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este contexto bíblico, como ya sabemos, queridos amigos, nos sitúa en este diálogo nocturno de Jesús con el maestro de la ley, es decir, con Nicodemo. Él es un fariseo y miembro del Sanedrín que busca comprender la identidad del maestro, Jesús. Queridos amigos, identidad del maestro. Queremos conocer la identidad del maestro. Y por lo tanto Jesús, respondiendo a la confusión previa de Nicodemo, porque aquí hay una confusión, ¿verdad? A eso le llamamos el lenguaje irónico, ¿verdad? La ironía joánica. Entonces, al buscar comprender esa identidad de Jesús, del Maestro, respondiendo a esa confusión, ahora Jesús va a responder, ¿verdad? Y va a hablar del misterio de este nuevo nacimiento. Ahora Jesús mismo entonces nos va a decir y nos va a explicar, porque con esa ironía joánica lo que está haciendo el autor sagrado es introducirnos el tema. Porque ¿cuál añade interesa? Añade a ver las ita peñas de yara la añade interesa, pero otro te pregunta como que nosotros nos estamos haciendo o nosotros le estamos haciendo a Jesús ayer. Vaya venían de yara al régimen de mi madre, entonces ahora Jesús le va a responder. Entonces se introduce dos elementos esenciales en este pasaje: el agua y el espíritu. El agua y el espíritu, porque siempre apuntamos al aspecto espiritual. Estos conceptos son inseparables en la teología bíblica, es decir, el agua alude siempre a la purificación ritual. Agua, purificación. Agua, purificación ritual. Es decir, ñañemo potiana, peñan de anojina ñañemo ya, peñan de ya en ondebe, ñañemo potimi la purificación ritual.
Pero también es el acto creador de Dios en el Génesis. ¿Se acuerdan, queridos amigos? Es el espíritu es el ruaj, ese es el aspecto creador, el que crea. O sea que, ñande ya ñemonguetanos del espíritu y del agua, ñandela ya eajina, Génesis capítulo 1. Peñan de yara, pues tú maranga tú, oikoa y lleva. Como sarambígina, la misma creación, es la que ahora tiene que volver a hacer en nosotros una nueva creación. Vea la conversión, nueva creación. No es, queridos amigos, simplemente erradicar o perseguir al mal, sino que aquí hay más que eso. Es una conversión profunda en el corazón del hombre que nos va a ayudar para que el cambio se realice. Ahora, Jesús revela que la vida nueva no es un cambio moral superficial, no es un cambio moral superficial, sino que es un giro ontológico. Por eso decíamos la ontología, es decir, la esencia. Cambiara. Es el giro ontológico, el giro de nuestra propia vida. Un nacimiento desde lo alto que el hombre no puede producir por sí mismo. Nosotros, queridos amigos, no podemos producirlo por nosotros mismos, sino que necesitamos. Por eso es un giro ontológico. Una obra divina que reconfigura al ser humano desde su raíz. Por eso hablábamos del origen. Tenemos que volver a nuestro origen. Por eso es reconfigurar. Vamos entonces a hacer, entre comillas, renacer de nuevo. Es decir, vamos a recomponer, reconfigurar. Hay que volver a configurar esta imagen nuestra, ¿verdad? La imagen del hombre. En nuestro contexto histórico, en el judaísmo del siglo I, el bautismo no cristiano ya existía como rito de purificación y de conversión. Rito de purificación y rito de conversión. Entonces, no existe ya, queridos amigos, como rito simplemente, ¿verdad? Sino que va mucho más allá, porque es ese entendimiento de lo que el Señor nos está ofreciendo para que nosotros también asumamos, lo traigamos a nuestra vida y eso se haga realidad en un cambio. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Oscuridad, nos guía tu luz que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño
¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar. Danos fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor, que este mundo espera tu salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo.
sufrido. De blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, llenado de gozo. Oh, 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 oh. Llenado de gozo. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Vayan de versículo. Si uno no nace del agua y del Espíritu. Estas son dos palabras claves para nosotros. Pero después te da la conclusión: no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro contexto histórico nos habla que el bautismo no cristiano ya existía como rito de purificación, ya existía. Y Juan el Bautista lo aplicaba como gesto de arrepentimiento, era un gesto de arrepentimiento que yo digo a veces bautizata con el agua. Pero después Jesús va mucho más allá, ya no habla de un simple baño ritual, no es un baño ritual, sino que Él habla de un poder divino, es decir, la fuerza de Dios que nos renueva. Es el nacimiento, ¿verdad?, que el Señor nos propone del aspecto espiritual. Cuando estamos hablando del reino de Dios, tenía una fuerte connotación histórica. Los judíos esperaban en esa restauración, pero que era una restauración histórica. Es el David sobre caballo con la espada allí. Entonces es muy tierra a tierra. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo, tiene que haber una restauración, tenemos que volver a lo ontológico, tenemos que volver a las narraciones genesiánicas, es decir, en el Génesis, sobre todo el capítulo 1. Dios que nos hace a su imagen y semejanza, pero para ser santos, felices. Añandego entonces capítulo 3, introdujimos el pecado. Entonces Nicodemo, que está formado en esa tradición rabínica, comprendía que la tevilá, es decir, la inmersión ritual, pero no asociada, esa
Biblia no está asociada con qué cosa, queridos amigos. Jesús, en este sentido, corrige esta expectativa y abre la revelación espiritual a esa dimensión que no tiene precedente, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante mirar un poco del aspecto histórico. Ahora, cuando miramos el aspecto cultural antropológico, en la cultura judía, nacer implicaba ser incorporado a un pueblo, es decir, a una alianza y un destino espiritual. Eso es el aspecto antropológico cultural. Pertenecemos a una comunidad. Ñandego UPP Guayna lleva. Entonces, Uyey Guayna, UPP Ñande Tiganoana, UPP Ñande Yapota Jina Peñandera P. Y por eso, el hombre no solo puede nacer en el plano físico, queridos amigos, no solo en el plano físico, donde va a pertenecer a este pueblo y a esta nación, sino que tiene que nacer también con respecto a ese plan de Dios, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro gol? ¿Verdad? El agua de por sí representaba la limpieza moral y el acceso a lo puro. El agua, es decir, el espíritu. Aquí te habla de una limpieza moral, el agua ñanemopotim. Y sobre todo, queridos amigos, nos accede, nos introduce a aquello que es puro, aquello que es noble, ¿verdad?, de la vida de Dios. Juntos, agua y espíritu forman el proceso de recreación del ser humano. La fuente, la ontología, pero por otra parte, entonces, el espíritu es lo que, así como el agua ha lavado, ahora el espíritu se compromete a llevarlo adelante. Entonces, desde el aspecto cultural, Nicodemo encarna la mente religiosa tradicional. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Encarna la mente religiosa tradicional. Oñembotube, como yo le decía, el estilo protestante que se queda en la literalidad. No, porque la Biblia lo dice, porque está escrito. Literal. No. Aquí, queridos amigos, es esencial y fundamental mirar entre líneas, ver lo que el autor sagrado está queriendo nos mostrar. Y por lo tanto, Jesús invita a un salto interior. Yapona, de Atuila Yabutagoave. La transformación del corazón, el lev, se convierte en el centro de la existencia. Este artículo propone, por lo tanto, y lo mejor, ¿verdad?, dentro de la antropología, tiene que ser capaz el ser humano de descubrir a Dios, de descubrir su propio destino, el destino hacia dónde vamos. Se juega entonces en la apertura interior al espíritu que recrea todo. Esto, queridos amigos, es esencial, ¿verdad? Es decir, es el espíritu el que nos va a recrear. Entonces, ahí nosotros podemos dar estos pasos importantes en la vida cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0.
con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Se Dios hace tu pase, la Virgen Caacupé, Eñaten de Sereje, porque en de Abeicosi,
ereko banemembu omano bakurusure ibipora hoja y jure reyaya iba tu pasu pinandi se valle miwi amo y se acajoya hace cero basa nerenda pecuayumi ay potare yesa upi porque se ave y cosi areco se me envi saco pire hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Nayuju y Bacuendelaya, promesan debe a deber, porque Ogawi o bebé se me envió en mí, oñe presentado servir y patria o defender. Pase se mandu a huira mi pacoñe pelunde pujareve se me envi pacopua eta ite se añua se yo pui mi ille hace pisa peoñe ya jama comamá. Da lluvia y no sabe se embocuano boliviano con mi chivebas hermano topita serecovia de moma y te ibana imitar moyepe tan carga mandi chupe da lluvia y na monguana retengue a cocoeje o escribí se ve y paja o copora y tenteja y carta pe un maneje te saga un mantelle y puyare o ya pocoy hay catun te movocoy tu pasero yere. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros
con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 5. Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Miremos un poco algunas palabras clave. En primer lugar, la palabra agua, main, esencial, purificación. Tiene relación el agua siempre con el caos primitivo, ¿se acuerdan? Y el espíritu, el ruaj, aleteaba sobre las aguas. El agua como tal, el caos. Por otra parte, queridos amigos, el agua siempre es signo de fecundidad. Podríamos, el desierto. No pasa nada. Lo que él hunde. El hecho de la humedad. Bueno, así, queridos amigos, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, indicando que el agua es materia predispuesta a ser transformada por Dios. Ahora, la palabra, queridos amigos, expresa fluidez, pureza y renovación constante. Renovación constante. Fluidez, pureza, renovación constante. Pequeña renovata ya vaina lleva. Y entonces, nacer del agua, lo que va a implicarnos es una purificación radical, ¿verdad? Una purificación profunda. Y por lo tanto, será una eliminación de aquello que impide que el Espíritu habite en el corazón. ¿Por qué? Y porque justamente Oyohela ñanderoba, Oyoheya lleva, peñande Angaipawi, nuestro pecado. Espiritualmente, pues estamos hablando, queridos amigos. Es decir, es un cambio, una transformación, pero del espíritu. De ahí entonces simplemente cuando decimos Oyohela ñanderoba, estamos hablando que tenemos un nuevo rostro, ¿verdad? Ante la humanidad, ante los demás. El corazón que se purifica, ¿verdad? Bueno, entonces siempre nos está indicando una purificación radical, una eliminación de aquello que impide que el Espíritu habite en el corazón. Impide que el Espíritu habite en el corazón. Y de eso es lo que nos lava, queridos amigos. Si vamos a entrar en un aspecto exegético, el agua actúa como matriz simbólica. El simbolismo es muy esencial, ¿verdad? Y esta es la matriz simbólica, donde Dios reconstruye lo que estaba desordenado. Dios reconstruye lo que estaba desordenado. ¿Pero para qué, queridos amigos? Y justamente para mostrarnos que hay un baño espiritual, pero interior, no de manera externa, porque una enseñanza ya puesto hueve. El agua tiene esa significancia. Un segundo vocabulario, queridos amigos, es justamente el espíritu, porque aquí dice hay que nacer del agua y del espíritu, apegan con la ruaj. Más que espíritu, la palabra ruaj, queridos amigos, significa ese viento, aliento, fuerza vital. O sea que va mucho más allá todavía, ¿verdad? Entonces, el ruaj, que es fuerza vital, nosotros en la Biblia lo encontramos de Génesis, en el capítulo 1, que es la energía creadora. Viendo por ahí, energía creadora. Va la omoñe punuyeta api pahua vean de recobebe, que es lo que nos va a cambiar y nos va a transformar para dejar de lado, decíamos, el hombre viejo. Y es el ruaj, esa energía vital nueva, creadora, crea, del nihil quiere decir de la nada, ¿entiende? ¿Por qué? Y porque aquí, y tú yuba y te imaginas que ya llueve ya entiende por a mi jamás lleva. Ave y tu yuba y te va, ave humano baitema. Y sin embargo, el ruaj, como tiene la fuerza regeneradora, entonces hace, queridos amigos, que la vida vuelva a recomenzar, se vuelva a regenerar. Y por lo tanto, es esa energía creadora de Dios que da vida al hombre. Y esto es lo que necesitamos, queridos amigos. Peñan de tuyo, tenojina lleva por la corrupción y por tantas otras cosas. Necesitamos el ruaj.
fuerza vitalizadora, fuerza nueva, porque es el que hace nacer del nihil, decimos nosotros simplemente para entendernos. El nihil quiere decir de la nada. De por ejemplo, una capenón de pomada o lo que sea, porque sustancia. De la nada, y por entonces eres monace y ven acá, güey, ¿entiendes? Entonces, pongo estas imágenes simplemente para entender que la fuerza creadora o recreadora, porque vuelve a nacer, queridos amigos, significa el espíritu, el ruaj. Jesús usa ruaj para señalar la acción directa del Espíritu Santo, no solo como una inspiración, sino que sobre todo, queridos amigos, como alguien que regenera, generar nuevamente algo que nosotros, a causa del pecado, hemos perdido. Por eso que esto es muy positivo. El Evangelio que siempre es positivo. La yayaporamo la ibaía. Yayesha cuaco anga lleva. Ya javeñan de ya no debe. Ya imagina pepe tungübe. Pero desde aquí el Señor nos va a regenerar. Generar nuevamente. Por lo tanto, el Espíritu crea una naturaleza nueva dentro de la persona. Y entonces el ruaj, queridos amigos, va a implicar movimiento. Va a implicar imprevisibilidad, algo imprevisible, una libertad divina, queridos amigos. El ser engendrado por el ruaj, es decir, por el Espíritu del Señor, significa entrar en esa dinámica de Dios mismo, dinámica del Señor, que es luz, verdad y vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eye me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eye, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos.
Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente, cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, San Juan, capítulo 3, el versículo 5. Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hay algunos puntos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a entender mejor dentro de nuestro estudio bíblico, los puntos esenciales. En primer lugar, la nueva identidad espiritual, queridos amigos. Nueva identidad espiritual. O vea la regenerargina. El cristiano no vive de una vieja historia. Llevan, diga, tú y la ya, pues tabe y tú ya, historia del pasado. Ya digo, haga, ya mañana con esta nueva identidad. Regenerados con la gracia de Dios. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la transformación interior, es decir, cambiar no es a través del esfuerzo humano. El cambiar, queridos amigos, no es simplemente porque hay que esforzar y tereía lleva, sino que en todo caso, nuestro gran esfuerzo humano, ¿sabe cuál es, queridos hermanos? El dejar, permitir que el Espíritu actúe en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Entonces, no es simplemente el esfuerzo humano que yo voy a hacer, que tengo que hacer, que nombre, acepta como si fuese que yo me autosalvo, autorredimo, la redención que yo mismo, ¿verdad? Gracias a mi esfuerzo y a mi lucha, ¿verdad? Queridos amigos, esto significa que la transformación interior es más bien una apertura. Tenemos que permitir que la gracia de Dios actúe en nuestro corazón. El permiso, me hallo el permiso. Aupea así. Upea ine akame, upea mi peñandere coebe, añandella, así ñandella, hay potandeko, anga y lleva. Re lluvia seré coebe, MSP, agua, HMS, Peseico tenía que decir la fuerza necesaria para que yo pueda luchar y vencer el mal. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es el acceso al reino. El acceso al reino. Recordemos que el reino de Dios no es política simplemente, ¿verdad? Sino que es una vida transformada desde dentro. O mejor dicho, yo diría incluso no es politiquería, ¿verdad? Porque la politiquería normalmente o prometen de ya potapea ya potamoa nambreo pe ñamoñe bueno en allá por la ña de campaña ña de nambreo allá hate guña cambia pata con mundo allá voy a pa ya porque te pa a ver ari o me lleguen de la botas a ver supe me lleguen de platita y utoyo y la gente y utoyo y galeteo con bueno. Pero sin embargo, queridos amigos, el acceso al reino no es una politiquería, sino que el acceso al reino es una vida transformada, comprometida, pero ¿de dónde? Desde adentro. Y entonces, aquí un quinto elemento, queridos amigos, el cuarto, mejor dicho, es la síntesis de agua y espíritu. Vivir la fe implica purificación continua y la apertura constante al espíritu. Es decir, la síntesis entre agua y espíritu quiere decir que yo me voy a implicar cada vez más a través de mi fe en una verdadera purificación de mi vida. De quién soy yo, qué estoy haciendo. Me tengo que purificar, ¿verdad? Cada uno yo purificar. Y esta purificación continua y una apertura constante al espíritu es lo que nos va a ayudar, queridos amigos, para poder dar después los pasos de un verdadero cambio. A ver la cuarto elemento y la de corazón. Y una quinta enseñanza es la renovación de la humanidad. Hay una sociedad, queridos amigos, muy herida por los dolores del pecado. Y sin embargo, este versículo, el versículo 5, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede encontrar el reino de Dios. Diga tú, ay, nare yuhu ayer. Vean,
o implicada vean de goebe. Y va a implicar en nuestra sociedad que está golpeada, en una sociedad herida, que este versículo recuerda que la verdadera solución, ¿dónde está? En la recreación espiritual. Ahí está la verdad. Recreación espiritual. Recreación del espíritu, de tu corazón, de tu mente. No es, queridos amigos, simplemente una reforma externa. No. Esta renovación de la humanidad, queridos amigos, no va a ser simplemente por una renovación externa. Ya digo muchas veces, ya en sociedad me lleva. Ya al parlamento, ya cambiata la ley, ya moita la ley, ya moita nambreo, ya moita cuánto ley para esto y para aquello. Allá. Ya de hoy la de constitución, cuando se hizo, ¿verdad? Después de la dictadura, estaba justamente para evitar lo más que se pueda, los constituyentes, ¿verdad? Pusieron ahí para evitar que se vuelva a una dictadura, ¿verdad? Y esa es letra muerta. ¿Por qué? Porque aquí la reforma no es una reforma externa, sino que es una reforma espiritual. Ñandego la ña cambiada. La ñandeña cambiada, no sé yo qué fuera. La ñandeña ya preocupado, la ñande pueblo, la ñande gente. Tú sí tereita la diferencia. Tú sí tereita, pero ñandé. La mentalidad, el corazón, el lev, lleva. Que mira al hombre, que mira a la persona y que busca entonces esa verdadera libertad del espíritu del hombre. Bueno, queridos amigos, tenemos que pedir estas gracias también para nosotros. Qué linda que es este versículo, el versículo 5, porque ahí, ¿por dónde? Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, ya ellos emigren a Peñanderoba, y ellos emigren, seamos honestos, vamos a lavarnos de toda corrupción y del espíritu. Y el espíritu quiere decir el renovarse. Cuando Pepe tú maranga tú lleva, pero para trabajar de una manera de la verdad, del amor, de la luz y la vida ya allí. Y pidamos esta gracia para cada uno de nosotros de nuestro estudio bíblico. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.